Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laberinto del Pensamiento. Mi nombre es Priscila Y yo soy Sammy. y estamos muy contentos una vez más de poder compartir este espacio con ustedes. Les queremos recordar que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Laberinto del Pensamiento Podcast, y también que nos sigan en nuestras redes sociales, El Laberinto del Pensamiento PR. Igual vamos a agradecer también que le puedan dar likes a los videos. Eso nos ayuda mucho a que, ¿verdad?, podamos seguir teniendo más auge y más alcance a otras personas. Agradecidos siempre por las personas que nos están escuchando, los familiares, las amistades y todas esas otras personas que se han incluido, ¿verdad?, como parte de esta travesía de nosotros. Hoy vamos a estar tocando un tema que es bien interesante para mí en particular. Es algo que no siempre sabemos, ¿verdad?, cuándo poner o cómo poner. Pero definitivamente nuestro cuerpo siempre sabe cuando hace falta. Y vamos a estar hablando hoy de los límites. Para nosotros los límites se tocan en todos los aspectos de nuestras vidas. A nivel personal, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel espiritual. Incluso a nivel de relaciones de pareja, diría que es donde más se puede reflejar o donde mejor ejemplo uno puede también dar. Los límites son esa forma en la que tú amas a la persona, pero te puedes amar a ti simultáneamente. O sea, es la forma en que ese amor propio alcanza de una manera que no va a ser trastocada por cualquier persona que entra a tu vida, cualquier situación. Para mí es bien interesante que podamos como que tocar este tema de hoy, porque definitivamente, pues, en cualquier momento de nuestras vidas, pero diría que ahora más que nunca, pues hemos tenido que lidiar con esto de múltiples formas. Y nada, para quizás comenzar, Priscila, ¿sabes cómo para ti tú definirías lo que son los límites? ¿Cómo tú lo ves? Yo veo los límites como esa quizás línea invisible que uno mismo decide poner ante otras personas y que puede ser variable de persona a persona. Quizás yo puedo poner un límite de una cierta distancia, por decirlo de esa manera, con un familiar o amistad, pero quizás con un compañero o compañera de trabajo, pues va a ser otro tipo de límite, depende la confianza que yo tenga con esa persona, cómo me hace sentir, quizás el tipo de relación que sea, pero cuán importante es poder establecer esos límites y tenerlos bien claros primero para nosotros y nosotras y después dejárselo saber a la persona para que nuestro amor propio, como Sammy dijo, y nuestra autoestima, entre otras áreas de nosotros, no se vea trastocada o afectada porque no pudimos poner ese límite de manera adecuada a tiempo. Uh-huh. Y definitivamente no es la norma. A veces no nos enseñan cómo poner límites, porque se parte del aspecto que cuando tú le estás diciendo que no a alguien, pues lo estás haciendo desde un lado quizás egocéntrico o con intención de quizás hacerle daño a la otra persona. Pero estos límites, cuando los estamos tratando de aplicar desde el lado de amor propio, no vienen con esa malicia, sino es para proteger algo que es bien importante para nosotros. E incluso creo que a veces es la manera de amor más saludable, más estable y más responsable que uno puede como que asumir en la vida con diferentes tipos de relaciones, familiares, amigos, compañeros, compañeras de trabajo. ¿Sabes? Los límites no son necesariamente paredes que le estamos poniendo a una persona, son puertas con llave. Y me gustó que trayera eso, que los límites pueden variar entre persona y persona, porque algo que me vino a la mente, pues, tocando este tema, ¿verdad? Y reflexionando en qué íbamos a hablar hoy, es que quizá alguien con quien tú estás comenzando a conocer va a tener unos ciertos límites que mientras transcurra esa relación, mientras demuestre sus valores y vean que van más alineados en unas ciertas cosas, los límites van a cambiar. Exacto. Y tú le vas a permitir esa puerta que abre y entre un poco más cerca y cada vez, ¿verdad?, más cerca a ese lugar de intimidad, de honestidad también, de conocerte más allá de lo que quizás estás dispuesto o dispuesta a demostrarle desde el inicio. Y eso no necesariamente es algo malo. Al contrario, diría que eso es lo más sano que uno puede hacer para proteger esas partes interiores de uno. Exacto, y como tú muy bien dices, hay que ser astuto, sabio, ir desarrollando esa destreza de a quién y cómo voy a establecer ese límite para no caer en ninguno de los dos extremos. Por ejemplo, no tener límites quizás muy pasivos o difusos donde dejamos entrar a todo el mundo a nuestra
quizás confianza o aspectos de nosotros más íntimos, porque tampoco va a ser saludable si todavía no conocemos muy bien a esa persona y los valores de esta persona, para entonces brindarle esa confianza y ese conocimiento de aspectos de nosotros. Pero tampoco va a ser saludable o positivo que seamos muy rígidos en poner esos límites, porque si lo hacemos de esa manera no nos vamos a dar la oportunidad de conocer a nadie o de que otras personas nos conozcan. Entonces pues vamos a ser o muy aislados socialmente o no tener esa oportunidad de intimar con otras personas. Así que aquí, aunque difícil, tener esto en conciencia y en mente para ir cada vez practicándolo con mayor frecuencia, buscar ayuda si para algo que se nos dificulta, va a ser importante para ir estableciendo límites saludables con diferentes relaciones y que puedan ser variables mientras más uno o conozca a la persona o se sienta más cómodo y cómoda de poder permitirle un poco más entrar a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestros laberintos, y así pues fomentar una relación que sea saludable, como estabas diciendo. Y yo creo que clarificar eso ahora sería bueno también, porque a veces se puede confundir este tipo de lenguaje que hay hoy en día, especialmente en las redes sociales y con la juventud, como que no, yo estoy estableciendo estos límites contigo, y como que quieren utilizar este lenguaje bien de salud mental, pero no se dan cuenta a veces que quizás ese límite que es lo que están poniendo, ya sea una relación de pareja o una amistad o familiar, es a veces más una forma de castigo. O sea, es como que he visto mucho, ¿verdad?, en diferentes trabajos que he tenido con relaciones de pareja, que a veces esto de los límites no lo están poniendo desde el lugar de amor propio, sino es como que tú me hiciste daño, tú me lastimaste de alguna forma, yo te quiero ahora ver castigar o te quiero ver de alguna manera sentir lo que yo sentí, so te alejo, te distancio, para que de alguna manera tú también pagues por eso que me hiciste. Sí, como desde un punto de la venganza. Exacto. No desde el lado positivo necesariamente. Correcto. Cuando uno utiliza los límites desde un lugar de amor propio, se va a sentir un poco más de autocompasión por la persona y por ti. Porque es una forma de decirle a la persona, ok, vamos a detener la relación que tenemos hasta este punto por el momento para yo poder mantenerme contigo sin traicionarme a mí mismo. Me encanta eso. So, yo lo veo como que a veces hay que clarificar bien qué son límites saludables y cuándo se están utilizando los límites como una forma de venganza, en particular en las relaciones de pareja. Creo que es donde más resalta como que es este tema. Igual, he visto mucho que las personas a veces piensan que si ponen límites a una relación de pareja, pues no hay amor genuino, no hay amor real, no es el verdadero amor que las personas ponen, no hay completa honestidad en la relación. Y en particular, ¿verdad?, que tú tienes tanta experiencia trabajando pues, tanto con parejas, pero también con personas que han vivido bajo lo que es violencia doméstica, ¿sabes? Háblanos desde el punto de vista de cómo esas cosas pueden interlazar, ese lenguaje de si te amo realmente, pues no debería tener límites contigo. Exacto, y yo creo que si esa frase está presente en un tipo de relación, por ejemplo de pareja, ya ahí no cuenta como límite, cuenta como manipulación. Y entonces hay que diferenciar si una persona me está diciendo es que tú tienes que dejarme ver todo, por ejemplo, de tu celular, o tú tienes que darme todas las claves de las redes, o tú tienes que tal cosa por ser mi pareja, pues ya no es una forma, ¿verdad?, de quizás relacionarse de manera adecuada. Puede ser entonces una manipulación, o como tú estabas diciendo, una forma de venganza de la forma en que, ¿verdad?, se están llevando a cabo las cosas. Así que cuando hablamos de límites, no es ninguno de esos otros ejemplos que Sammy dijo o yo dije, ¿verdad?, de que a veces se vuelve de manera negativa, sino es ese estándar, ese no negociable, ese hasta aquí que yo le estoy permitiendo a la persona de llegar a mi vida o de cómo me trate incluso. Porque si yo no pongo este hasta ahí o este no negociable, mi autoestima se trastoca, mi amor propio se trastoca, mi autoconcepto, mi seguridad en mí misma, mi capacidad de tomar decisiones, porque entonces dependo demasiado del otro, de la otra. Así que el poner límites nos ayuda de múltiples maneras, y el no tenerlos bien puestos nos afecta de muchas otras más. Y entonces, como dije, podemos caer en una dependencia, en un ciclo de violencia si fuera el caso, en dinámicas de manipulación, de poder y control. Y entonces por eso es que es tan importante establecernos, ¿verdad?, en nuestras relaciones y con nosotros mismos.
Pero en esa misma línea, ¿por qué tú crees que a muchos de nosotros o personas se nos hace difícil poner límites? Pienso que inicialmente viene mucho de la crianza, de que pues los valores que a veces nos enseñan en nuestras casas es que tenemos que ser complacientes. Y cuando uno es complaciente, pues uno no puede utilizar mucho el no. Porque de alguna manera se puede ver, como mencioné ahorita, como algo egoísta que uno está haciendo hacia uno mismo sin tomar en consideración a otras personas. O de inicio, creo que en gran parte de nuestra cultura puertorriqueña, que es bien social, bien familiar, bien te abro las puertas a quien sea a mi casa, o verdad, hubo un tiempo que era bastante así, pues esa enseñanza influye mucho en que ahora pues uno no se le haga tan fácil decir que no a alguien o detener a alguien en un cierto punto. Creo que lo otro que puede influenciar un montón en esto de los límites puede ser el miedo, ¿sabes? Miedo o a perder la persona, porque decimos, pues si le pongo este límite quizás se va a querer ir, no lo va a querer tolerar, me va a ver como insoportable, se va a cansar de mí. O miedo a el rechazo, que entonces esa persona establezca unos límites más rígidos conmigo de los que ya hay por yo querer de alguna manera sostener los míos. Pero para también a dar un poco lo que mencionaste de las relaciones, ¿verdad?, de violencia doméstica, que el no poner esos límites puede volverse algo bien peligroso. También quería decir que quizá una buena manera de tú sentir o darte cuenta que los límites que estás colocando son saludables y son responsables. Menciono responsable porque estás tomando en consideración esas emociones de otra persona más las tuyas cuando estás tomando estas decisiones de establecer entonces en algún momento una puerta con llave. Es que vas a sentir en ti como una paz, como una tranquilidad, como una seguridad con lo que estás haciendo. Porque como estás protegiendo algo muy importante para ti, no se va a sentir manipulativo, no se va a sentir con ganas de venganza, no se va a sentir tanto con miedo. Puede que en lo que vas practicando, si eres una persona que ha sido bien autocomplaciente, en lo que vas practicando establecer límites, se sienta extraño, se siente incómodo, pero vas a ir notando un cambio en tus relaciones donde sí te vas a sentir más en paz cada vez que compartes con esas personas, porque ya no estás bajo unas presiones. So, creo que otra razón también que ahora pensando, ¿verdad?, tocando este tema, que es difícil de establecer límites, es que a veces uno quiere caerle bien a todo el mundo y uno quiere entrar a diferentes círculos sociales o del trabajo o de amistades o de grupos de apoyo, y a veces para entrar a esos grupos uno cree o se pone unas ciertas presiones, o el grupo a veces incluso las pueden poner también, y para uno tratar de pertenecer pues no establece esos límites. En la adolescencia pasa un montón, ¿sabes? Los adolescentes comienzan a experimentar con un montón de sustancias, un montón de diferentes tipos de conductas de riesgo, y a veces no es ni siquiera porque les interesa realmente hacerlo. O sea, a veces lo están haciendo únicamente para poder participar del grupo, para que no sea, ¿sabes?, rechazado o dejado a un lado. Yo lo veo que por eso es que se le hace tan difícil a las personas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y quería brindar un ejemplo de cómo una persona hace una semana atrás me estaba contando de que alguien le había invitado a una fiesta o lo que sea, y esta persona no quería ir, pero no se había atrevido a poder poner ese límite o decir ese no, de que mira, no quiero ir porque no me siento cómodo o cómoda en ese espacio que me estaban invitando. Y eso es una forma de establecer un límite también, cuando de momento yo no me siento cómoda o cómodo de ir a ese espacio donde me están invitando, o de hacer ese favor que me están pidiendo o lo que sea. Ya eso es una señal que yo tengo que tomar en cuenta de que espérate, porque estoy haciendo algo de lo que no me siento cómoda, porque tengo que ir a este círculo social o hacer esta actividad donde el ambiente no me hace sentir cómoda o a gusto. Y al yo darme cuenta de esa señal, usarla a mi favor para entonces poder establecer ese límite y comunicarle a ese otro o a esa otra que no me interesa en este momento asistir a esa actividad. Y si yo lo puedo tomar en cuenta y usar a mi favor y establezco ese límite, como Sammy dijo, automáticamente voy a sentirme un poco más en paz conmigo misma, de que no me obliga a hacer algo que no quería o que no me aporta o que no era saludable para mí o lo que sea.
So, aquí no es solo establecer el límite, es también cómo uno lo dice, ¿verdad? No es, por ejemplo, en ese caso, no es decir, ay, no quiero ir, no me escriban más, o lo que sea. Es como puedo, por ejemplo, decir, gracias por invitarme, gracias por tomarme en consideración, pero en esta ocasión prefiero quedarme en la casa, espero que puedan disfrutar la actividad y que en otro momento podamos compartir. Y mira cómo de esa manera probablemente yo me pueda sentir a gusto después que no fui, me quedé en mi casa, pero también le dejé saber a la persona que no es por nada personal o porque algo de él o de ella no me gusta, sino porque en este momento, en esta precisa ocasión, no me gustaría ir, pero estoy abierta en otras ocasiones quizás poder compartir juntos o juntas. Así que eso es un ejemplo que usualmente nos pasa mucho, que vamos a sitios que no nos gustan o hacemos favores que no queremos hacer o que no estamos de acuerdo con, y el poder practicar los límites y establecerlos de esa manera pues va a ser importante para sentirnos bien con nosotros mismos, no trastocar nuestra autoestima como dije y poder entonces socializar de una manera más saludable. Por eso menciono que los límites requieren que uno asuma responsabilidad por ellos, porque sí tiene que haber una muy buena forma de comunicación cuando los vas a establecer. Mira, no quiere decir que porque tú envíes ese mensaje, la reacción de la persona que va a estar recibiendo ese mensaje va a ser la que tú esperas o la que tú quieres. Nosotros no podemos controlar cómo otras personas van a tomar a veces las cosas que nosotros hacemos. Nosotros tratamos de ser lo más compasivos en manejar un conflicto. Y no siempre, ¿verdad? Eso quiere decir que porque lo estemos haciendo con el corazón y con la genuinidad y con la honestidad, se va a dar el resultado que estamos esperando. Hay personas que quizás establecer unos ciertos límites van a sentirlo como rechazo. Pero eso es quizás algo a nivel personal de ellos que requieren que se den cuenta y que trabajen. Y eso les va a traer problemas no solo en el límite que tú le estás estableciendo, sino en cualquier otro tipo de relación. Las personas también tenemos que entender que nadie los puede poner por nosotros, los límites. Nadie puede venir y adivinar que porque tú no fuiste a una fiesta significa que ese día estabas cansada o ese día estabas drenado del trabajo o ese día simplemente necesitabas un poco más de tiempo para ti ya solo, para atender a tu familia o lo que sea. Si tú no lo comunicas, nadie puede interpretar o adivinar lo que tú estás pasando o viviendo. Y si tú quieres sostener esa relación, si tú quieres que esa persona continúe en tu vida, pues tú tienes una responsabilidad de que cuando establezcas ese límite pueda hacer al menos el mayor esfuerzo de comunicarlo de la manera más asertiva posible. Ya después lo que ocurra quizás no está en nuestro control, ¿verdad? Pero si eso después de lo que ocurre, por ejemplo, es una persona que comienza a reclamarte, a criticarte, a tratar de convencerte por tú haber puesto ese no negociable o ese límite, esa es una señal o bandera roja que hay que tomar en cuenta para decir, espérate, esta persona no está respetando mi no ni mi límite, pues cuán saludable o no va a ser poder mantener esta relación. Y si uno no se da cuenta de esa señal, ahí es que pueden venir estos patrones de manipulación, de amenaza, de ejercer poder y control, que era lo que estábamos hablando ahorita con violencia doméstica. Así que el estar identificando y pendiente de cómo otra persona respeta o no nuestro límite, eso va a ser sumamente importante, no controlarlo como Sammy dijo, sino identificarlo para entonces saber si va a ser oportuno o no continuar en ese tipo de relación. Porque algunas de las consecuencias de no poner estos límites a tiempo o de manera clara y efectiva, como estábamos diciendo, es que entonces perdemos quiénes somos, porque entonces constantemente estamos complaciendo a otro o a otra por lo que nos están pidiendo y dejando a un lado nuestra autenticidad o nuestra esencia, porque siempre digo que sí a hacer algo que no quiero, pero es que ¿por qué hay que hacerlo así? Entonces aquí uno va, como dije, dándose cuenta de esas cosas y poder poniéndolas en práctica, que a veces se nos va a hacer difícil, que a veces se nos va a dar hasta calvo de conciencia al principio porque algo que nos está saliendo de nuestra zona cómoda y vamos practicando, pero mientras más lo practiquemos con mayor empoderamiento nos vamos a sentir para entonces hacerlo con mayor facilidad en próximas ocasiones. Un punto importante también que me gustaría poder dejar saber es tener esa conciencia cuando, ¿verdad?, hablamos de esto y reflexionen sobre esto, sobre cuán fácil o no se les está haciendo poner límites con las personas. También pensar con qué personas se me hace más fácil y con qué personas no.
para entonces a partir de esas señales o contestaciones ante estas preguntas poder darle espacio a reflexionar en ellas en espacios de terapia o, ¿verdad?, con personas que sean confiables para poder trabajarlas y poder ser más hábiles en el establecimiento de límites de manera regular o cotidiana con la mayoría de nuestras relaciones. Y en esta conversación nos enfocamos bastante en las relaciones de pareja y de amistades porque reconocemos, ¿verdad?, trabajando en lo que trabajamos, pues hasta dónde puede llegar la severidad de no establecer límites, de agresión física, de violencia y manipulación. Y en las amistades muchas veces al consumo de sustancias y a eventos de mucho riesgo, especialmente en la adolescencia. Por eso es un tema bien importante a nosotros darle ese enfoque, pero los límites comienzan a nivel individual, contigo mismo. ¿Sabes? Lo que tú te establezcas a ti que te va a permitir y no tolerar en tu propia vida. Así que hasta que uno no trabaje esos límites con uno mismo, uno quizás no lo va a poder llevar a las otras relaciones. Y mira, a veces un límite con uno mismo puede ser, no sé, quiero bajar 5 libras. Pues entonces esta semana quizás una de las cheat meals o una de esas cosas que uno se quiere darle el placer de comer se lo reduce una sola vez. Y así uno comienza y cada vez pues puede uno fortalecerlo y puede ser que de momento de un solo día que te estaba aguantando de malnutrirte, de momento comienza a darte una buena nutrición o un buen estilo de vida, ¿sabes? Y estoy dándolo en ese ejemplo, pero esto puede ser desde diferentes aspectos con el trabajo, que mucha gente se lleva el trabajo para la casa y llegan de esa labor de 8, 9 horas, 10 horas a sentarse en un escritorio a continuar trabajando. Sí. Cuando quizás hay otras cosas que son importantes para esa persona, pero por tratar de complacer a ese jefe, por tratar de mantener esa relación, ese trabajo, pues sacrifica lo que es importante para sí. Exacto. Y va perdiendo poco a poco su esencia y empieza a ocurrir los burnouts y empieza a ocurrir la desconexión con las personas, con su propio entorno. Así que el riesgo de no establecer límites es demasiado muy caro para uno no tan siquiera considerar este tema y reflexionar en él. Sí, hay muchas consecuencias que no vamos a querer ni pasar ni vivir si uno no establece límites. Así que ya una pregunta quizás también reflexiva que queríamos compartir para ya casi ir cerrando es que pensemos o piensen cómo sería mi vida al yo estar más pendiente o consciente de establecer estos límites. En el trabajo, como dijo Sammy, en mis relaciones de pareja, en mis amistades, en la familia incluso, que yo creo que muchas veces cuando más se nos hace difícil poner estos límites porque son nuestra familia, punto, y eso es otro tema. Pero ¿cuánto cambiaría para bien el yo poner esto más en práctica y en mayor conciencia? Y cuán fácil o no se me está haciendo, con quién más fácil, con quién más difícil, hacernos todas estas preguntas, contestárnoslas, y si vemos que se nos está haciendo más difícil o que todavía no lo hemos podido lograr, como siempre promovemos, buscar espacios de psicoterapia para entonces poder descubrir por qué es que se nos hace difícil, porque todo tiene una explicación, y al poder contestarnos eso, ir adquiriendo, resolviendo probablemente conflictos internos que haya que resolver y adquiriendo destrezas para entonces poder ponerlo en práctica con mayor facilidad, entendiendo que, como Sammy dijo, hay consecuencias que no vamos a querer ni merecemos vivir. Y número 2, hay muchos beneficios para nosotros mismos y para otras personas también, poder poner estos límites. Así que eso es como una pregunta reflexiva de cierre que quería compartir. Sí, para cerrar, lo único que quería mencionar es como que todas las decisiones que nosotros tomamos en esta vida ganamos y perdemos. O sea, no hay ninguna decisión que uno tome que va a ser perfecta y solo va a ganar. Cuando uno establece límites, sí, puede ser que a veces una relación se cierre, se culmine, se deje de sostener, pero quizás era lo necesario para poder abrirte el camino a quizás una relación mucho más sana, mucho más saludable, mucho más responsable de amor también y de respeto, claro, porque considero que para que una relación particular de pareja, todas, pero en particular de pareja, para que realmente funcione de una manera estable, tiene que haber esta individualidad de que yo me amo a mí lo suficiente, pero decido compartir contigo. Exacto. No es que yo me muero si tú no estás aquí, no es que yo no puedo vivir sin ti, no es que yo no sirvo si tú no estás aquí, no. Ese tipo de diálogo es peligroso porque se vuelve en dependencia y codependencia y hay muchos riesgos con eso. El verdadero amor es el que uno puede a nivel individual existir, pero uno elige compartir con esa persona. Así que los límites ayudan para uno, ¿verdad?, sostener ese tipo de relación.
Sí, como dijimos, tenía muchos beneficios y entre ellos la autoestima y la no dependencia emocional hacia otros. Así que gracias por escucharnos hasta aquí. Les invitamos, como dijimos al principio, que se suscriban a nuestro canal, el Laberinto del Pensamiento Podcast, y en nuestra red social de Instagram, Laberinto del Pensamiento PR. También le invitamos a que le den like o compartan también estos episodios con otras personas para que tengan mayor alcance. Y si hay algún tema de los que quizás no hemos todavía cubierto o abarcado pero a ustedes les interesa, por favor compártanos ya sea en los comentarios o en mensaje directo para tomarlo en cuenta y entonces poder compartir información con ustedes. Gracias, nos vemos hasta la próxima.